Shalom. Nos vamos hasta la sexta aliyá, Parashat Lech Lecha. Es larga, del capítulo 15, donde dejamos pendiente, que es el versículo 7. Vamos a terminar el 15, vamos a iniciar el 16 y también terminarlo. Y vamos a llegar hasta el capítulo 17 en el versículo número 6. Vamos a empezar a dar lectura y dice así. Y le dijo: yo soy Adonai que te saqué de Ur Kasdim para darte esta tierra para heredarla. Y contestó: mi señor Adonai, ¿en qué sabré que le heredaré? Entonces le dijo: trae para mí 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros, una tórtola y un palomino. Y Abraham tomó para él todos estos, los partió en el medio y colocado cada pedazo enfrente del correspondiente, pero al ave no partió. Entonces bajó el ave de rapiña sobre los cadáveres, pero las ahuyentaba Abraham. Aconteció que a la puesta del sol un sopor cayó sobre Abraham, y aquí que un terror de una gran oscuridad se apoderó de él. Entonces dijo Adonai a Abraham: has de saber que peregrina será tu descendencia en una tierra ajena. Los esclavizarán y los harán sufrir durante 400 años. Pero también a la nación que los esclavizarán, yo la juzgaré. Después de esto saldrán con una riqueza grande, mientras que tú vendrás a tus padres en paz. Serás enterrado en buena vejez, y la 4ª generación volverá aquí, porque no llegará a su colmo el pecado del Emorí hasta ese entonces. Sucedió que cuando el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí un horno humeante y una antorcha de fuego pasaba entre los trozos aquellos, y en el día aquel concertó Adonai con Abraham un pacto, diciendo: a tu descendencia entrego la tierra esta, desde el río de Mitzrayim hasta el gran río, el río Efrat. El Kení, el Kenisí, el Cadmoní, el Kití, el Perisí, el Orefaim, el Emorí, el Kenaní, el Girgashi y el Yebusí serán entregados a él. Bueno, vamos a explicar esto. Todavía no terminamos la sexta aliyá, pero vamos a explicar la primera parte. Esta habla del momento en el cual Akadosh Baruj Hu está haciendo un pacto con Abraham acerca de su descendencia y de la herencia que recibirá su descendencia. Esto se va a hacer a través de un pacto que será conocido como el pacto de las mitades, porque los animales fueron partidos a la mitad y ahí se colocaron. De un lado estaba Akadosh Baruj Hu y del otro estaba Abraham entre las partes y haciendo el pacto. Hay un episodio en el cual se muestra que unas aves de rapiña están buscando hacerse de los cadáveres. Abraham las espanta, las ahuyenta, hasta que finalmente ¡pum!, cae las aves, porque él duerme. Le da un sopor a Abraham y entonces deja de cuidar a las mitades. Esto nos habla de que pues las cosas que van a venir sobre Abraham y sobre su descendencia es en resultado al esfuerzo y empeño que él puso para estar en sus fuerzas conscientemente durante el pacto. De aquí que todo lo que nos ocurrirá, hablando en resultados espirituales, está en función de nuestro esfuerzo y de nuestra entrega. Así que aun cuando vendrán bienes espirituales sobre nosotros, tiene que ver con nuestras fuerzas. Así que en función de ello, en función de nuestro esfuerzo, así vendrá la recompensa. También en espiritualidad. Esto es una parte aprendida aquí, y en otro también habla acerca de que serán tomados estos pueblos que de momento están ocupando la tierra de Canaán, están alrededor de Abraham, pero estos pueblos serán dominados, estos pueblos quedarán así, bajo el dominio de Abraham y su descendencia. También vamos a ver en esta porción de la sexta aliyá cómo Akadosh Baruj Hu
va a enviar a la descendencia de Abraham a la esclavitud a Mitzrayim, y va a elegir a Mitzrayim porque Mitzrayim ya ha sido, previamente ha habido un encuentro entre Abraham y Mitzrayim, ha sido bendecido, hay algún conocimiento de Abraham, habrá un pequeño conocimiento de Abraham en Egipto, y eso permitirá ciertas cosas a favor del pueblo de Israel, es decir, no será presa o mantenerse en servidumbre el pueblo descendiente de Abraham en un pueblo tan idólatra, ni tampoco estará en un pueblo tan caníbal, o sea, está medianamente resguardado, si de alguna manera se puede decir, en el pueblo de Mitzrayim. Entonces, esto, aún así, cuando Akadosh Baruj Hu está anunciando que esto va a ocurrir con la descendencia de Abraham, y Mitzrayim también tendrá responsabilidad en esa situación, a pesar de que tiene que ver más que nada con Abraham y este esfuerzo durante el pacto que condena a Israel a 400 años en servidumbre. Pero aun cuando eso ha sido anunciado, el pueblo que lo va a llevar a la servidumbre también será responsable de ciertos actos contra la descendencia de Abraham en ese lugar. Una vez más, aun cuando Hashem use a cualquier otra persona y ponga en disciplina a la descendencia de Abraham, con ellos use a una nación para poner en disciplina a Israel, a la descendencia de Abraham, aún así Akadosh Baruj Hu da responsabilidad de ciertos actos a esos pueblos que van a ponerse en contra de Israel. Bueno, eso también debemos tenerlo en cuenta, porque así mismo ocurrirá hoy en día con todos aquellos que están aprovechando de que Akadosh Baruj Hu ha puesto la descendencia de Abraham bajo dominio de algunos, pero Akadosh Baruj Hu va a tomar venganza de eso. Hay que tomarlo en cuenta. El capítulo 16 inicia, dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado un hijo. Ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: he aquí ahora me ha privado Adonai de dar a luz. Anda por favor a mi sierva, quizás me construiré de ella. Y Abraham oyó la voz de Sarai, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a Agar la egipcia, su sierva, al cabo de 10 años para habitar Abraham en la tierra de Canaán, y le entregó a Abraham su esposo para él como esposa. Y él vino a Agar y ella se embarazó. Cuando vio que estaba embarazada, despreció en sus ojos a su ama. Entonces dijo Sarai a Abraham: mi despojo está sobre ti, yo te di a mi sierva en tu regazo, y como ella vio que se embarazó, me hice despreciable a sus ojos. Juzgue Adonai entre yo y tú. Y contestó Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, hazle lo que parece bueno a tus ojos. Entonces la hizo sufrir Sarai, y Agar huyó de delante de ella. Le encontró un ángel de Adonai junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur, y dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella contestó: por causa de Sarai mi ama yo estoy huyendo. Entonces le dijo el ángel de Adonai: vuelve a tu ama y sufre debajo de su mano. Y le dijo: el ángel de Adonai, he de aumentar mucho tu simiente, que no podrá contarse por ser mucha. Dijo el ángel de Adonai: he aquí te embarazarás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque ha oído Adonai tu sufrimiento, y será un fiero hombre, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos morará. Entonces ella alabó el nombre de Adonai que le había hablado: tú Elohim que ves todo, porque dijo: ¿acaso también aquí no he visto pues que vi? Por eso llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Kadesh y Baret. Y dio a luz Agar para Abraham un hijo, y llamó Abraham el nombre de su hijo, que le dio a luz Agar, Ismael. Y Abraham era de 86 años
cuando dio a luz a Agar, a Ismael para Abraham. Bien, también vamos a mencionar esto rápido, lo del capítulo 16. Es una costumbre de aquella época que las esposas tuvieran siervas, doncellas que les ayudaran, vivían en casa, y que las hijas de esas siervas se consideraban hijas o hijos de esas amas. Y obviamente, como parte de sus servicios era, si así lo requería, si así era por causa de la esterilidad de la ama, que tuviera un hijo para ella. En este caso, el hombre que estaba allí para dar hijo, por cuanto que le quería corresponder Sara a su esposo Abraham, era lo más viable que Agar se acercara a Abraham para que concibiera un hijo Abraham para Sara. Esta era la costumbre en la antigüedad, en que la sierva pudiera también tener hijos del amo para la señora de la casa. Lamentablemente parece que no muchas costumbres de la antigüedad nos quedan. Lamentablemente esta es una de las costumbres más abusadas que hay en esta sociedad mexicana, pero esa es una mala costumbre que hoy nos queda. Así que, por favor, yo no quiero que tengamos que ver con ese tipo de cosas. Ya esa parte sí habrá que superarla, esa parte de dejar atrás, dejar de lado, pues la fidelidad en el matrimonio entre el varón y la mujer es algo que viene del cielo. Esta es una cuestión circunstancial de la época y de la cultura aquella en la que vivió Abraham. Tampoco es para condenar a Abraham, tampoco es para decir que es la forma en la que nos conducimos hoy en día los descendientes de Abraham. Esa era una historia que encaja perfectamente en la cultura de aquella época, lo cual confirma que los personajes que aquí se describen en la Torá estaban viviendo justamente en esas circunstancias. Aquí se levanta una situación, solo que al final Sara ve que se enorgullece, se levanta en orgullo su sierva Agar, siente el desprecio con el que se le mira, la desecha de la casa, finalmente vuelve y van a terminar naciendo Ismael, uno de los descendientes de Abraham. También con él se cumplirá aquella parte que fue prometida. En él serán también bendecidas todas las naciones de la tierra, y también con Ismael se alcanzará esa bendición. ¿Ya? Continuamos con el capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando se le mostró Adonai a Abraham y le dijo: Yo soy Elohim el Omnipotente, encamínate delante de mí y sé íntegro, y pondré mi pacto entre yo y entre tú, y te aumentaré de en gran manera. Cayó Abraham sobre su rostro y habló con él Elohim diciendo: Yo he aquí mi pacto contigo, y serás padre de multitud de naciones. No será llamado más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque padre de multitud de naciones te he designado. Y te haré fructificar a ti en gran manera, haré de ti naciones y reyes de ti saldrán. Bien, esto es lo que aquí termina ya la sexta lía, y se confirma el pacto de las partes, abriéndose un nuevo pacto. En este pacto ya se confirman todas las promesas, se hace un resumen de todos los pactos y se incluye a este pacto un sello especial y particular, que es la inclusión de una letra al nombre de Abraham, con el cual será llamado Abraham. Y con este sello se expresa en el nombre de Abraham
padre de multitud de naciones ha sido designado Abraham. Padre de multitud de naciones. Abraham Avinu. Como ya hemos dicho, al final todos los descendientes de Abraham prevalecerán en este mundo, gobernarán, según lo que estamos viendo hasta ahora, serán benditas en él todas las naciones de la tierra, pero su descendencia poblará el mundo y será tan incontable como las estrellas en el cielo. Aquí en primer lugar van a ser los ismaelitas, que no son otros sino los árabes hoy en día, los cuales también descienden de Abraham Avinu. Los ismaelitas pues entonces son nuestros hermanos. Y con esto termina esta sexta liyá. Y obviamente, ¿qué somos todos? ¿Qué somos todos los que aquí nos encontramos? Si Abraham terminará siendo el padre de la multitud de naciones, pues ¿qué somos todos sino hermanos? Así que, hermanos, los que nos pueden ver a través de este video, Shalom, nos vemos en la próxima.